Buen día, compañeras y compañeros. Hoy nosotros estamos convocando una conferencia de prensa donde nos participan nosotros el compañero Armando Pereira, pero también aprovechar de alguna forma a contarles que estamos la Comisión Departamental LUC, que se ha venido construyendo ya desde hace un buen tiempo, desde que comenzamos la histórica remontada de firmas de la Asociación Madrid, donde se va ampliando. Tenemos compañeros de la Intersocial de Negro, compañeros de la Intersocial de Rosario, compañeros obviamente del CNT, del Frente Amplio, y seguramente en los próximos días estaremos incorporando también compañeros de otras localidades con el RACE, a esta comisión departamental, y también tenemos un factor fundamental que es la organización de los jóvenes por el sí en el departamento de Colonia, lo cual nos posiciona, me parece, a un trabajo muy importante en el departamento que, bueno, desarrollaremos en los próximos días una seguidilla de actividades y de acciones en las distintas localidades. Yo dejo a Fernando que aceptó nuestra invitación para venir a esta conferencia de prensa. Agradecer también y los medios de prensa de lejos que hemos podido conectarlos de alguna forma. Así que a las órdenes, y los medios de prensa que están conectados vía Zoom nos escribirán por ahí para las preguntas en su momento. Antes que nada, muchas gracias por venir a los trabajadores de la prensa y que nos permitan también trasladar una opinión democrática de aquellos que creemos que lo mejor que le puede pasar al Uruguay democrático es que estos 135 artículos no se aprueben. Nosotros en general tendemos a preguntarnos artículo por artículo, pero en verdad este procedimiento de ley de urgente consideración es el procedimiento que los gobiernos van a utilizar para legislar en el Uruguay. ¿Cuál sería el proyecto de ley inadmisible democráticamente? ¿El que tuviera 4.000, el que tuviera 5.000, el que tuviera todos los proyectos de ley que un gobierno hubiera pensado antes de la elección, o todos los que hubiera consensuado? Hay un estudio entre la Facultad de Ciencias Sociales y el Parlamento que aseguran que las leyes de urgente consideración son las de peor calidad democrática, las de peor. Y sin embargo se optó por este mecanismo que es el peor. Ahora, luego uno podría decir, esta es solo la forma, pero luego cuando vamos al contenido, el contenido es muy negativo para los uruguayos, como mínimo 135 artículos. Entonces, si hay un articulado que afecta a la educación pública y elimina el Consejo de Educación Inicial y Primaria, un consejo que tenía 100 años, que no es una construcción de ningún gobierno del siglo XXI, y que había garantizado educación pública de calidad, gratuita, laica, obligatoria y democrática, con 3 maestras o maestros con más de 10 años de experiencia docente, que permitía tener un intercambio para resolver sobre 30.000 maestros, 10.000 funcionarios y 350.000 alumnos. Eso queda en manos de una sola persona. ¿Alguien puede entender esto? Cuando dan un argumento, dicen, es porque no queremos tener asambleas, 3 personas. Si ese fuera el criterio, no habría que aplicarlo en todos los organismos del Estado, todos, absolutamente todos. Que hayan quitado a las maestras de la representación con el voto secreto y directo de la totalidad de las maestras, ¿no es acaso un abuso sobre la representación social? Si el Sistema Nacional de Educación Pública pasó a ser Sistema Nacional de Educación, trabajo, como quieramos, negociando con nuestro patrón si cobramos por débito o en efectivo. ¿Ustedes creen de verdad que esto es posible? ¿Que alguien que esté buscando trabajo puede discutir cómo le van a pagar o le van a pagar como quiera el empleador? Y si le paga como quiera el empleador, acuérdense en un tiempo lo que va a suceder. Muchos trabajadores van a volver a subaportar o incluso no aportar. ¿Acaso algunas veces no nos hemos preguntado por qué hay tantas jubilaciones mínimas en Uruguay?
Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Miles y miles de trabajadoras que dejaron la vida en la cancha nunca le aportaron a la seguridad social o le aportaron por un salario mínimo. Nos preguntamos acaso, en términos concretos, si este nuevo régimen general de alquileres efectivamente es una propuesta que favorece a los débiles o le quita la condición de tener un hogar estable a las personas. En pocos días van a poder ser desalojados. Y decimos desalojo express y se enojan. Pero no se tienen que enojar. Tienen que explicar por qué no es un desalojo express. ¿Por qué a los poquitos días de no pagar el alquiler? Porque, por ejemplo, la persona cayó en el seguro de paro o lo despidieron, le cobran 60% de multa. 60%. 4 días, 60%. El doctor Sereta a esto le llama vivir en un campamento. Algunos de nosotros, e incluso cualquiera de los periodistas, ¿les gustaría que sus hijos o ellos mismos vivieran en una condición similar a la de un campamento? ¿O el campamento simplemente es un momento de relax en una época del año y por unos pocos días? ¿Cuál es la estabilidad en el hogar que esas personas tienen? Ninguna. Y sin estabilidad en el hogar no hay estabilidad posible en la vida. Si nos ponemos a hablar de otros temas, por ejemplo, de los piquetes, están nombrados en el último día porque dicen que es igual al decreto Tabaré Vázquez. Bueno, perdónenme, el decreto Tabaré Vázquez a mí no me gustó mucho y ustedes lo saben, así que no tengo por qué hacerme cargo de algo que en su momento no me gustó. Pero igual es muy diferente al artículo que está en la ley. Porque el decreto exceptuaba todos los piquetes que estuvieran vinculados a un conflicto sindical. O sea, todos aquellos contenidos en el artículo 57 de la Constitución. Que para ser franco, son la mayoría de los piquetes. Entonces es un ataque a un instrumento de lucha de los trabajadores para garantizar sus derechos. Como está atacada la huelga. Y casi prohibida la ocupación por la vía de los hechos. Aunque el articulado no lo dice, ustedes están conociendo igual que yo las dificultades que tienen las personas para ocupar y permitir que los demás entren y que la gerencia esté dentro de la empresa, porque finalmente lo que termina sucediendo es que sacan a los trabajadores ocupados, que están ocupando. Ahora, podríamos ir al tema de seguridad. El otro día Sereta dio una clase en MP24. Pero supongamos que Sereta es partidario del sí, de derogar los 135 artículos. Pero si uno se toma el trabajo de ir a la discusión parlamentaria y leer atentamente las intervenciones que tuvieron los expertos, lo que podríamos llamar el GACH en materia de seguridad, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto de Derecho Penal, el doctor Germán, el grado 5 en Criminología, son durísimos en las críticas que le hacen a estas modificaciones de la ley en materia de seguridad, que no son todos los artículos, porque hacen creerle a la gente que estamos queriendo derogar todos los artículos de seguridad. Son 38 artículos vinculados a la seguridad de más de 100. Y después nos invitan a no mentir. Los mismos que dicen que si se deroga la luz, volvemos a la Unión Soviética, no podemos salir a la calle. Yo me pregunto eso cuando sucedió en Uruguay, que las adopciones van a demorar más tiempo, por más que ese artículo no está contenido en los 135 artículos de la luz. Igual le dicen esto a la gente y lo aseguran, como aseguran que el decreto Tabaré Vázquez es igual al artículo de la luz y no es igual, como ya lo he dicho, o como dicen que la OIT apoyó ese artículo en el Parlamento. Con Daniel le vamos a dejar acá para que ustedes manejen el documento de la OIT crítico con ese artículo, diciéndole al Parlamento que si lo votaba de esa manera violentaba convenios internacionales del trabajo, con un lenguaje institucional como el de la OIT, que tiene mucho que ver con un lenguaje refinado en términos laborales, pero muy claro en términos técnicos, de que no estaba bien ese artículo. Y sin embargo, igual lo votaron. Entonces, con todos estos fundamentos y con muchos más que habría, las personas tienen una posibilidad de debatir
si quieren defender estos derechos para tenerlos para sí mismos, para sus hijos, para que no haya mujeres que vayan presos 4 años por entrar unos gramos de marihuana, generando una circunstancia desastrosa para sus hijos, como lo admiten los propios senadores del oficialismo. Entonces me da la impresión de que los uruguayos y uruguayas nos tenemos que dar la oportunidad de quitar estos artículos, los más negativos de una ley que en sí mismo es una forma de gobernar equivocada. Los miembros del gobierno nos quieren llevar a un debate que es sobre la gestión del gobierno. Pero no es eso lo que se está debatiendo. Lo que se está debatiendo, si estos 135 artículos de la LUC quedan o no en el ordenamiento jurídico nacional. Ojalá se estuviera juzgando la gestión del gobierno. Tendríamos 1.000.000 de argumentos. Pero no se está juzgando eso. Se está juzgando si en materia legislativa esta es la forma y si dentro de esa forma estos 135 artículos que pretendemos derogar quedan o no en el ordenamiento jurídico nacional. Soy consciente que estamos recorriendo todos los caminos de la patria. Es más, a partir de la semana que viene van a salir 57 grupos distintos todas las semanas a recorrer cada lugar, cada pueblo, cada ciudad, cada capital. Con este mismo objetivo, el de construir conocimiento sobre la LUC, pero sobre todo construir la fortaleza para que nuestros militantes, la única herramienta fiable para ganar una elección, golpeen las puertas de sus vecinos y le den argumentos para derogar la LUC, más allá de lo que voten en cada elección nacional o departamental. Y las personas esto lo saben analizar. Las madres que van a la escuela pública saben que decayó la calidad de la escuela pública, de los comedores, de lo que ganan sus maestros. Las personas saben que este cambio en la legislación vinculada a lo laboral rompe la tradición de equilibrar las luchas obreras con el poder de aquellos que tienen los emprendimientos productivos. La gente entiende muy bien que un régimen de alquileres que deja a la gente en la calle en pocos días no le sirve a nadie, genera inestabilidad social. La gente entiende bien que un país seguro no es el que tiene mayor cantidad de presos, es el que tiene mayor igualdad social. La gente sabe bien y distingue bien que defender las empresas públicas es defender servicios de calidad como hay en el Uruguay. A veces nos dejamos dar un relato como si las empresas nuestras estuvieran dañadas y la banda ancha uruguaya por la que muchos de ustedes están transmitiendo ahora, con Wi-Fi o con datos, es la más importante de América Latina. La más importante de América Latina. Los hogares uruguayos están electrificados en 99.7. No es que es el mejor de América Latina, es uno de los primeros del mundo. Dicho esto, los invito a mis compañeros, pero también a la prensa a informar que estamos construyendo la mayoría para derogar la LUC. Y lo saben. Si no, no estaría el presidente en campaña, y el secretario de la presidencia de campaña, y todos los ministros en campaña. Están porque nosotros estamos construyendo esa mayoría. Y la estamos construyendo con la herramienta que tenemos más fiable, nuestra gente. Nuestros hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a juntar 800.000 firmas. En estos días muchas personas se han acercado a decirme que nosotros habíamos hecho la parte más fácil, que era recoger las 800.000 firmas. Yo pienso que el que dice eso nunca recogió una firma. Nunca. Ni hoy ni nunca. Porque juntar firmas es una tarea compleja, engorrosa, de llenado de datos, de ponerle el dedo en tinta a la persona para que ponga 3 huellas y a veces no queda bien la huella y hay que volver a llamarlo y volverle a hacer, tomamos sus huellas digitales. Ha sido esa la tarea principal. A mí me llama mucho la atención que hayamos recogido 38% de las personas que votaron en el año 2019 en la elección nacional y hoy nuestra intención de voto sea 31%. Me llama mucho la atención. Pero suponiendo que estos datos estuvieran más o menos bien, estamos a nada de construir la nueva mayoría, aunque estos fueran los datos reales. Yo estoy convencido de que medir, sacar una foto, hacer una encuesta sobre un tema tan difícil, tan polémico y que cruza tantas aguas,
y que son a veces tan complejos de explicar, probablemente cambien las encuestas. Pero hay varias que ya nos están dando ganando. Pero sobre todo lo que uno siente, que es lo más conmovedor, es que son miles, me imagino lo contento que estarán los textiles que construyen ropa en rosado, que se colocan en rosado, que compran un pañuelo, que se colocan una bandera, que pintan un muro, pero que sobre todo que militantemente van y golpean los hogares de los uruguayos, van a las plazas, a las ferias, a los parques, a las randas, y le dan un material y le explican. Y si eso sigue a este vértigo, es más, si somos capaces de duplicar este vértigo, se va a construir la mayoría que derogue estos 135 artículos. Y será una victoria de un pueblo luchador, de un pueblo que forja hazañas increíbles, de un pueblo que fue capaz de juntar 800.000 firmas en pandemia y de un pueblo que más allá de sus banderías políticas sabe laudar cómo defender sus derechos. Gracias y obviamente estoy abierto a responder todas las preguntas que ustedes quieran formular. Dado los hechos dados desde ayer a hoy con el publicista Esteban Valenti y este entredicho con el ex ministro y ex senador Bordaberry, la elección de Valenti para estar a cargo de esta campaña fue acertada porque se habla más de Valenti como publicista a veces que de la campaña en sí. ¿Ustedes hacen, digamos, algún análisis de todo esto? Sí, yo creo que fue acertada. Luego, por supuesto, cada decisión tiene que ser sometida a una crítica, pero nunca antes del 27 de marzo. Nosotros colocamos en estas últimas semanas como tema central de la agenda noticiosa la luz, que no lo logramos hacer en un año. Logramos que el gobierno diga que si le explica a la gente va a votar que no, y tuvieron un año para explicarle a la gente y decidieron no explicarlo. Sin embargo, nosotros salimos a golpearle a cada hogar para explicarle, para recoger la firma. Es decir, hay actitudes que son diferentes. Ahora, luego, en publicidad, la comunicación no es lo que va a determinar una elección. Lo que va a determinar la elección es el flujo de militantes golpeando puertas, entregando material, explicando, y la capacidad y la modestia para hacerlo de buena manera, para hacerlo respetuosamente, para respetar todas las opiniones, inclusive la de aquellos uruguayos que van a votar que no y que quieren darnos su opinión o escuchar la opinión. Nosotros respetamos mucho a los uruguayos y uruguayas y la respetamos sobre todo porque son respetuosos. Es decir, cuando nosotros nos tocó recoger firmas en todo el país, muchas personas nos dijeron que no iban a firmar, pero estuvieron dispuestos a escuchar y estuvieron dispuestos a dar nuestra opinión. Ese es el Uruguay democrático que funciona por abajo, que funciona en los barrios, que funciona en las comunidades y que nosotros respetamos mucho y que nuestros militantes conocen bien. Entonces nuestra confianza no está depositada en un publicista, nuestra confianza está depositada en la gente. Sí, Pereira. Aquí. Usted se refirió recién, hablando de la educación, que bueno, el hecho del Consejo Consultivo de los 3 maestros que ya no está ahora después de la luz, y el argumento que da el oficialismo, o uno de los argumentos que da, es que quiere evitar la incidencia de los gremios, ¿verdad? Eso es uno de los argumentos del oficialismo. Usted que viene de ese ámbito, que tiene los compañeros allí, bueno, ¿qué mensaje, qué respuesta, qué reflexión tiene con esto? Bueno, que hay que respetar a las organizaciones. Hace poco tiempo una elección con la totalidad de los maestros y de los profesores para elegir 2 lugares en el Códice. Y las listas sindicales triplicaron a las listas no sindicales. Es decir, que no son la opinión de un grupo de maestros, son la opinión de 3/4 de los que decidieron votar en la elección. Y usted dice que puede hacer una reforma educativa sin 3/4 partes de los docentes. ¿Es posible pensar una reforma de un canal en el que ustedes trabajan sin pensar con los periodistas, con los camarógrafos, con los técnicos, con los diseñadores, con los editores? ¿Es posible que yo vaya y transforme el canal de usted? No es posible. ¿Y cómo va a ser posible para la educación? ¿Cómo va a ser posible no escuchando a los profesores y los maestros?
¿Cómo no va a ser posible sacándolos del consejo de primaria, de secundaria y de la UTI? Entonces, podrán tener un discurso que caiga bien, que es un discurso finalmente antisindical, pero lo cierto es que la gente que trabaja en los organismos de la educación votaron 2 dirigentes sindicales para integrar el códice. Entonces, cuidado cuando se menosprecia una actividad, porque ¿cuál fue la traba? Usted averigüe porque usted es un periodista. ¿Cuál fue un tema donde por el voto de los maestros representados o de los profesores representados no salió? Usted averigüe uno, solo uno. No hay. Créame que no hay. Entonces, la discusión esta se va a teñir de mucha cosa que es media verdad, pero nosotros tenemos la obligación de esclarecer. Lo cierto es, la pregunta es, van 2 años. ¿Han logrado mejorar la escuela pública uruguaya? ¿Los niveles de deserción han mejorado? ¿Los niveles de alimentación escolar han mejorado? ¿Los niveles de respuesta y de resolución de los problemas de la educación? Hable con los maestros de Colonia a ver si mejoraron. No me crea a mí. Y no hable con los maestros votantes del partido al que yo pertenezco. Hable con la totalidad de los maestros. Y va a haber una cantidad de dificultades. Entre otras, que el cuerpo docente, que los profesores, que los gremios se enteran al mismo tiempo que el resto de la sociedad los cambios que va a haber en cada uno de esos temas. Entonces, claro que el tema educativo es importante. De la misma manera que es importante colocar siempre la obligatoriedad educativa en manos del Estado, no de los padres, porque el Estado tiene que ser el que garantice la obligatoriedad de la educación pública. Yo tengo una. ¿Cómo le va a Pereira? Ayer hubo una movida importante en el departamento de dirigentes del Partido Nacional, todos en favor del no. Una movida importante ayer a favor del no, de integrantes del gobierno, dirigentes, todos del Partido Nacional, y todos repitieron una frase, inclusive en los actos, de que el objetivo que tiene el Frente Amplio y el PCTT en esto es no dejar gobernar. Ellos reclaman el derecho a gobernar. Y es como que es lo que la sensación y lo que la gente les dice y lo que ellos a su vez les piden. ¿Qué se puede responder en este sentido? La Constitución de la República es lo que hay que ir con ella bajo el brazo. Con la Constitución y con la ley todo, sin ella nada. La Constitución de la República es quien habilita que juntando el 25% del padrón electoral, la ciudadanía, no las organizaciones, porque 800.000 personas, como usted comprenderá, es mucho más que la militancia de un sector político, sindical, del feminismo o de las juventudes. Pueden resolver convocar un referéndum revocatorio de una ley para derogar parcialmente una ley o totalmente una ley. ¿Eso se puede decir que es no dejar gobernar? Que la gente pueda resolver un día de su vida con el voto libre, secreto y directo si la ley está bien o está mal. Algunos valores se han distorsionado. Cuando cuando el soberano resuelve, todos atrás de él, ¿no? En cierta medida José Valle Ordóñez decía una frase imponente sobre esto de las decisiones populares. Luego que el pueblo se expresa, todo lo demás es aceptable. El pueblo se va a expresar. Plantear que eso no dejar gobernar es tener una visión reduccionista de lo que es la democracia. Y dentro de la Constitución, todo, fuera de ella nada. Permiso, la periodista Nelia Nasif de 30 por ayer Álvaro Delgado dijo en Colonia que la campaña anotaba con la agresividad de los sectores que apoyan el sector que apoyan. Las campañas electorales tienen muchas veces momentos de tensión, eso es innegable. Ahora, luego no creo que estemos ante una campaña llena de insultos. Nuestra lógica es tener una campaña digna, eso es sin agresiones, sin adjetivos y sin agravios. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quiero pasar, Fer? No. Salud.